Muy bienvenidos y bienvenidas a este quinto domingo en tiempo de Cuaresma. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El Salmo 130 dice así: Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz, esté en tus oídos atentos al clamor de mis plegarias. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el centinela la aurora. Esperé, Israel, al Señor, porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El libro de Romanos, en su capítulo 8, dice así: Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz. Porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley ni pueden hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo a la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Juan capítulo 11, versos 1 al 45. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto,
y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Al aproximarnos a la Semana Santa, se agudiza la reflexión cristiana sobre lo que es la vida, la muerte, sobre la condición espiritual y la condición cultural humana.
En la cultura o ambiente donde se desarrolla la existencia humana, se despliegan las formas de administrar los tiempos, la economía, los roles que desempeñará cada persona. También se moldearán los gustos, las formas de sentir placer, como también el entendimiento de lo que es bueno o malo, así como en la cultura se dan las múltiples formas de sufrimiento, entre las cuales está presente la muerte. Y lo que organiza y ordena todo esto son las formas de interpretación. Según se posiciona un sujeto al observar, razonar y comprender, desarrollará una interpretación y comprensión de la realidad. Interpretación que estará teñida de hábitos y costumbres culturales, dentro de las cuales también hay una comprensión de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Las realidades de las distintas culturas terminan siendo un producto de las formas en que se interpreta, dado que en esa interpretación están puestos los intereses, los deseos. Es donde se concentra el pensamiento. Es el lugar hacia donde tiende el desarrollo de cualquier persona. Cuando San Pablo dice los deseos de la carne conducen a la muerte, está haciendo referencia a cualquier interpretación de la realidad cuya tendencia e interés deje de lado la ley y el Evangelio, es decir, a Cristo. La ley de Dios revela que la interpretación de las realidades que el ser humano desarrolla en las culturas da lugar a mentiras, engaños, búsqueda de perjuicio de otros, procurando la conveniencia propia, cuestiones que permiten las múltiples formas de violencia en este mundo, lo que San Pablo menciona como muerte, dado que reduce, quita, atrofia y destruye la vida. El ser humano no podrá distanciar su pensamiento de las tendencias de interpretación cultural que son dominadas por las ideas de poder, dominio y aprovechamiento o abuso sobre el otro, todos estos formatos de violencia, sin dar lugar al reconocimiento a la ley y al Evangelio. Así como la muerte implica mucho más que el detenimiento del funcionamiento de un organismo, la vida implica mucho más que respirar y metabolizar alimentos. Cuando Jesús dice yo soy la resurrección y la vida, el término vida se traduce no del término griego bios, sino del término griego zoé. El primer término hace referencia a la vida biológica, orgánica, celular, mientras que el segundo término hace referencia al deseo, a la tendencia que hace sentirse viva a una persona, a las ganas de vivir, podríamos pensarlo, también como si fuera la energía que permite el desenvolvimiento salubre de cualquier persona en el mundo. Cuando San Pablo habla de vida, también habla del término zoé y relaciona el vivir de acuerdo a la carne con aquello que no agrada a Dios, contrastándolo con el vivir animados por el Espíritu. Y él dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y nos podemos preguntar, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? Y una pista para reflexionarlo nos la da el Evangelio de hoy, cuando Jesús ve el dolor y el sufrimiento de María y de Marta y de las personas que las acompañaban. Jesús se conmovió en espíritu y se estremeció. Algo que es intrínseco al Espíritu de Cristo es la capacidad para conmoverse y estremecerse ante el sufrimiento del otro. Jesús afirma que el que vive y cree en Él, de ningún modo
ha de morir para siempre. Vivir y creer en Jesucristo es tener la capacidad para compadecernos y estremecernos ante el sufrimiento del otro. Esa es la señal de que pertenecemos a Cristo, que nos acompaña su Espíritu. Cuando perdemos esta capacidad de ser sensibles a las realidades que lastiman, perjudican o dañan de alguna manera a otros, es un indicador de que estamos priorizando vivir de acuerdo a la carne, lo cual conduce a la muerte permanente. Es tiempo de prestar atención a la compasión, al estremecimiento por el sufrimiento de las realidades. Tratemos de observar si lo que guía nuestras decisiones, como las decisiones de todos los que tienen responsabilidades con la población, corresponden a este espíritu de compasión y estremecimiento, a personas que se conmuevan por el sufrimiento de otros, ¿o no? Para que de esta manera construyamos una conciencia sobre los caminos que nos están llevando a la muerte y sobre los que pueden llevarnos a la vida. Que la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Dios, derrama tu Espíritu sobre nuestra convivencia para que podamos dejarnos orientar por la compasión, para que podamos conmovernos ante las realidades sufrientes de tu pueblo, y así, siendo sensibles a los sufrimientos que existen en nuestras realidades, podamos estremecernos, y así tu misericordia transforme esas realidades violentadas, muchas veces orientadas a la muerte, rescatándonos y conduciéndonos hacia la vida. Renueva nuestra salud y vitalidad, y te pedimos que asistas a las personas que conocemos y necesitan de ti, por estar sufriendo enfermedades, duelos, angustias, dificultades laborales, intolerancias o violencia de algún tipo. Especialmente te rogamos por las personas, familias y pueblos que sufren los flagelos de la guerra o cualquier otra violentación como la que genera el narcotráfico, la trata de personas y todo aquello que daña y perjudica la dignidad y la vida que tú nos regalas. Dale sabiduría y compromiso con tu vocación de servicio a científicos, médicos, docentes, gobernantes, autoridades civiles y militares y a cada persona que tiene responsabilidades para con la población. Conoces nuestras propias realidades y nos ponemos en tus manos para que seas tú el que nos asista según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.